Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal está Lester? Bienvenido. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal Ana, Gabriela? ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarles. Hola, licenciado. Buenas noches. Gusto saludarle. Gabriela, igualmente. Hola. Licenciado Francisco, mucho gusto. ¿Qué tal está Emerson? Mucho gusto de saludarlo. Y por aquí estoy viendo a Darío López, que me imagino que es un profesional de las ciencias económicas. Es así, ¿verdad, Darío? Bueno, yo lo vi hace un minuto, estoy viendo su efigie, pero creo que... Sí, perdón, buenas noches, licenciado, nuevamente. Es correcto, yo soy administrador de empresas. Qué bien, querido Darío. Sí, y pues ahora estudiante de Derecho, ¿verdad, Lick? De Derecho, sí. Perdón, que me cuesta, pero fíjese que la señal, yo normalmente recibo mis clases en el vehículo porque tengo que lidiar con el tránsito de todos los días, Lick, pero aquí le hacemos lo posible para poder seguir avanzando, ¿verdad, Lick? Y pues por supuesto ahí estoy para servir en lo que sea, en los conocimientos que adquirí como administrador, y pues vamos avanzando en esto, Lick, porque también me apasiona el derecho, ¿verdad? Gracias, Darío, es usted muy fino. Entonces ahorita viene tripulando su vehículo. Así es, Lick. De hecho, cuando usted termina su clase, todavía no ha llegado a mi residencia, pero en lo que se puede vamos poniendo atención, y me refuerzo al final al llegar, ¿verdad? Porque como pues se trata de ver cómo seguimos avanzando en esto, ¿verdad, Lick? No importa cómo, pero se hace todo lo posible para poder poner atención y aprender. Felicitaciones, Darío, me da mucho gusto saludarlo, le presento mi felicitación. Ya no hablemos para no distraerlo mucho. Sí, es cierto, eso del transporte es una verdadera complicación. Yo me permito reiterarles algo que les he señalado en diversas oportunidades. Las clases son grabadas y permanecen en Classroom una semana, ¿verdad? Porque así como el licenciado Darío López, pues hay muchas personas que tienen o tenemos dificultades para transportarnos, ¿verdad? Es realmente una situación tormentosa trasladarse de un lugar a otro. Pues yo también tengo ese problema, creo que todos, ¿verdad? Yo vivo en San Lucas, aquí está mi casa y la de ustedes también, y es una dificultad terrible. Yo tengo mi oficina en la zona 9 y venirme de allá para acá es una verdadera dificultad, ¿verdad? Porque son un poquito más de 2 horas, y en la mañana pues hay que salir temprano también para estar presente en las actividades propias de la profesión. También les reitero que en PDF ustedes cuentan con el texto. No me han hecho entrega de los vehículos, perdón, de los libros que me corresponden para trasladárselos, aunque sea a algunas personas. Muy bien, en la última reunión, en el último contacto que tuvimos, abordamos el tema del concepto del derecho procesal constitucional, la definición del concepto, la naturaleza del mismo y el objeto del derecho procesal. Pues analizamos básicamente tres de estas definiciones. Una de ellas era la del profesor Fixamudio, la otra la de César Astudillo, una que yo formulé e incluí en mi texto, y le señalé que en términos de mucha concreción, sin alambicamientos ni extremos que muchas veces hacen abstrusas las definiciones, el derecho procesal constitucional es el estudio de los instrumentos y mecanismos empleados para defender la Constitución. Eso es en términos muy concretos, ¿verdad?
La defensa de la Constitución es muy amplia, como lo vamos a ver en este momento, en unos minutos, pero el derecho procesal constitucional es la defensa del texto supremo por la vía de las llamadas garantías constitucionales, y en esta clase las vamos a puntualizar, aun y cuando ya en oportunidades precedentes hemos hecho alusión a las mismas. Respecto a la naturaleza del derecho procesal constitucional, les señalé que en una oportunidad inmediata, cuando se formuló esa interrogante, la doctrina contestó: bueno, si es derecho procesal, tiene que estar dentro del ámbito del derecho procesal. Pero no es tan fácil así el asunto, ¿verdad? Porque el derecho procesal es una normativa sucedánea y el derecho constitucional está en el pináculo del ordenamiento jurídico. Entonces hubo otra respuesta también formulada con inmediatez: si no está dentro del derecho procesal, es lógico que esté situada dentro del derecho constitucional. Pero aquí también surgió otro planteamiento que evidenciaba lo incorrecta de esta afirmación. El derecho constitucional es derecho sustantivo y el derecho procesal constitucional es derecho adjetivo. Con la finalidad de mediar y obtener una posición conciliatoria, se dijo que de manera ecléctica habían elementos de derecho constitucional y de derecho procesal, pero definitivamente tampoco esto resultó admisible, y algunas opiniones como las de Eduardo Ferrer MacGregor puntualizaron de manera sabia que el derecho procesal constitucional es autónomo, ¿verdad? Y que no está inscrito en el contexto de ninguna otra área. Y precisamente los argumentos de Ferrer MacGregor para defender esta posición es que hay entidades en el derecho nacional y en el derecho internacional que se dedican exclusivamente al estudio del derecho procesal constitucional. Al margen de ello, la enseñanza universitaria ha incluido dentro de la estructura curricular el estudio específico del derecho procesal constitucional. Yo les señalé de manera anecdótica que en los lejanos, pero muy lejanos tiempos en los que yo estudié, solo había un curso de derecho constitucional y ahí se involucraban las garantías constitucionales. Al margen de eso, les traje a cuenta que hay muchas obras de derecho constitucional, numerosísimas, ¿verdad? Específicamente de derecho procesal constitucional. Y finalmente les señalé, y concluimos la clase del día último, que el objeto del derecho procesal constitucional es el estudio de las garantías constitucionales. El día de hoy vamos a estudiar o a reiterar, porque ya lo hemos expuesto en oportunidades precedentes, lo relativo a la defensa de la Constitución, y precisamente para ello les presento el temario de esta noche, y es el siguiente. Defensa de la Constitución. Fíjense que antes de iniciar la exposición quiero comentarles que aquí el tiempo no es tan bonacible. Entonces, si hubiera algún problema, que la luz se cortara y no hubiera video, esperamos unos minutos para tratar de reincorporarnos, pero espero y confío en que no vaya a ocurrir nada. Bueno, hablemos de la defensa de la Constitución. Y ya lo expusimos y lo reiteramos ahora, que la defensa de la Constitución conlleva la concurrencia de varios instrumentos, no solo jurídicos, sino, como vamos a ver en algunos minutos, de diversa índole para defender la Constitución. Y también les he comentado en oportunidades precedentes que en una época relativamente lejana se concibió a la Constitución política no como una norma, sino como una proclama, como un enunciado de valores y de principios. Eso ocurrió en Francia, después de la Revolución Francesa, cuando se emitió
la famosa proclama de los derechos del hombre y del ciudadano. Y todos los revolucionarios creyeron que, como el espíritu revolucionario estaba encendido, todos iban a respetar la Constitución, pero no fue así, ¿verdad? Entonces resultó indispensable crear mecanismos para la defensa de la Constitución. Y fíjense que dentro de la defensa de la Constitución hay una posición genérica que se llama de medidas de protección a la Constitución, lo que aparece aquí en el 1.1, y las garantías constitucionales, que son las que nos atañen directamente, pero vamos a hacer referencia a la protección de la Constitución en términos de generalidad. Precisamente en el número 2 le señalo que la defensa de la Constitución está situada dentro de un capítulo especial del derecho procesal constitucional que se llama Teoría de la Defensa de la Constitución. Y traigo a cuenta cuáles son los antecedentes, los cuales ya hemos citado, reiterado en oportunidades precedentes, pero se los cito nuevamente. Ya les acabo de exponer que los revolucionarios franceses de 1789, luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creían que por convicción, por predisposición, porque acababan de derrocar a la monarquía, todos iban a observar con fidelidad la Constitución, pero no fue así, ¿verdad? Se le irrespetaba, y de manera manifiesta y consecutiva. Entonces se creó una serie de instrumentos para defender la Constitución. Aquí les cito los antecedentes más conocidos. Por ejemplo, un sistema de control de la Constitución muy conocido, lo acabamos de citar y lo menciono yo nuevamente, es el sistema de control constitucional norteamericano, que cuando abordamos la temática del nombre, de la denominación de nuestro curso, dijimos que los norteamericanos les llaman Judicial Review, que es revisión constitucional. La revisión constitucional es lo que generó el sistema de control constitucional norteamericano. Fíjense que ese sistema se llama difuso o incidental, y les voy a explicar por qué se llama difuso. Se llama difuso porque en los Estados Unidos no existe una corte de constitucionalidad. Allá el control constitucional lo realizan todos los tribunales del sistema. Se pueden hacer planteamientos en defensa de la Constitución ante cualquier tribunal. Por eso se llama difuso, porque está difundido en toda la estructura del sistema judicial norteamericano. Y se originó de una forma muy especial. Ustedes ya han oído hablar y continuarán escuchando el nombre de un eximio juzgador norteamericano que era el juez Marshall, John Marshall, que intervino en un famoso caso, en un arquetípico caso, que fue el caso Madison versus Marbury. En ese caso, Marshall emitió su famosa reflexión: las leyes que contrarían a la Constitución sencillamente no son leyes, no debemos acatarlas. Imagínense ustedes, eso lo dijo en 1803. Entonces, uno de los antecedentes más solemnes de la teoría de defensa de la Constitución es el sistema norteamericano, que repito, se llama sistema difuso o incidental, porque el control lo realizan todos los tribunales del sistema, no hay un tribunal concentrado. Además, otro antecedente era la institución inglesa del habeas corpus, que yo ya les mencioné hace un par de clases. Existía desde 1679
con motivo de la emisión de la llamada Carta Magna, ¿verdad? Antes de esta institución inglesa, ¿verdad? Las personas eran detenidas y no eran consignadas, no eran presentadas ante un juez, y se pasaban el tiempo sin que de alguna manera se iniciara el proceso. Entonces se creó la institución del habeas corpus, que ahora pues es muy generalizada y reconocida, incluida en todos los normativos. Perdón. Precisamente la ley que nosotros que nos sirve de soporte para estudiar el derecho procesal constitucional, ya sabemos que lleva ese nombre, ¿verdad? Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ese es otro de los antecedentes de la tesis de defensa de la Constitución. Y el amparo, que como vamos a ver ya en un par de clases, la semana entrante vamos a estar estudiando un amparo, surgió en 1840, aquí en las proximidades, en nuestras vecindades, en México, con la Constitución de Yucatán. Y el creador, realmente el padre del amparo, es Manuel Crescencio Rejón. Fíjense que ya lo vamos a estudiar, hay múltiples opiniones en torno a dónde surgió el amparo, y hay una tendencia que señala que fue en Francia, en la época napoleónica, pero no es así. El amparo, tal y como lo conocemos, surgió en México en 1840. Y también debemos recordar algo que ya señalamos, ¿verdad? El control concentrado de constitucionalidad surgió en Checoslovaquia y en Austria en 1920. Ese lo vimos, lo platicamos hace un par de clases, ¿verdad? Y que hubo una disputa conceptual, que es lo que yo les señalo aquí, entre Carl Schmitt, que era un profesor nazi, ¿verdad?, el que defendía las posiciones nacionalsocialistas y la supremacía de la raza aria. Entonces Schmitt decía que el control y la defensa de la Constitución debía realizarla el Poder Ejecutivo, pero Kelsen sostuvo que no, y Kelsen fue el que propició el surgimiento de las Cortes de Constitucionalidad, ¿verdad? Él defendió ese criterio. Entonces, para concluir esta primera parte, les vuelvo a señalar que la defensa de la Constitución consiste en el empleo de ciertos instrumentos que posibilitan que la Constitución no sea violada, ¿verdad?, no sea sesgada, no sea tergiversada. Y dentro del acápite, dentro del término, dentro del vocablo defensa de la Constitución, se incluyen dos posiciones: la protección constitucional, protección de la Constitución, que como vamos a ver es una Constitución de diversa índole, mientras que también se incluyen las garantías constitucionales, que son las que vamos a estudiar específicamente, que son los procesos constitucionales. Y vuelvo a repetir que el origen de la defensa de la Constitución lo encontramos en diversos sucesos, en el sistema de control constitucional norteamericano, el Judicial Review, que creó el sistema difuso o incidental con la participación del juez John Marshall, que intervino en un arquetípico proceso que fue el caso Madison versus Marbury, donde él pronunció la famosa frase que las leyes que contradicen o vulneran la Constitución sencillamente no son leyes. Luego le cité la institución inglesa del habeas corpus, que es muy añeja, de 1679, y que lo que pretende es exhibir a las personas que son detenidas y no son consignadas ante la autoridad judicial de manera inmediata. Ahora, los acontecimientos más próximos de defensa de la Constitución están constituidos por el juicio de amparo de 1840, que es el punto a partir del cual surgió el proceso de amparo en México, y que su creador es don Manuel Crescencio Rejón. Y también hablamos del sistema concentrado. Fíjense los dos sistemas. Hay un sistema difuso e incidental, que es el norteamericano. Todos los tribunales conocen de la defensa constitucional, mientras que en el sistema concentrado, quien conoce
los planteamientos en torno a la defensa de la Constitución es un tribunal especial que se llama Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, o les voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre el control llamado sistema difuso y el sistema concentrado? Ustedes tendrán que decirme que el sistema difuso se caracteriza porque no hay Corte de Constitucionalidad. Los planteamientos constitucionales son conocidos y resueltos por todos los tribunales del sistema, y el sistema de control concentrado se caracteriza porque en el mismo hay un tribunal específico para conocer y resolver los problemas de constitucionalidad. Fíjense que, obviamente, en Guatemala, ese es el número 3, seguimos el sistema kelseniano, ¿verdad? Hay un tribunal constitucional, aunque vamos a ver en su oportunidad que el control en Guatemala es mixto, por razones que yo les expondré en su oportunidad, pero aquí hay básicamente un tribunal específico que permite el control de la Constitución, ¿verdad? Que es la Corte de Constitucionalidad. Aunque debo señalarles algo, ahí lo consigno invocando el artículo 135. Quienes debemos defender la Constitución con mayor ahínco y mayor dedicación y respeto somos los ciudadanos. Vean el artículo 135 de la Constitución. Deberes y derechos cívicos. Sí. Por favor, denle lectura si fuera tan fina. Ah, ok. ¿Todo no? ¿Todo, licenciado? Solo hasta la literal B. Ok. Artículo 135, deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. A. Servir y defender a la patria. B. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Muchísimas gracias. Mire, fíjese que hay aspectos colaterales, ¿verdad? Pero que deben manifestarse admirativamente. Usted realizó una muy buena lectura, todos, la mayor parte, por barbarismos en los que incurrimos, no leemos con eficiencia la letra Y, ¿verdad? La Y, pero usted le dio la pronunciación correcta. ¿Usted es maestra, no? No, soy periodista. Con razón. Sí, pero sí. Me impresionó mucho su lectura porque hizo el énfasis específico cuando se habla de leyes, ¿verdad? Pero uno lo pronuncia más leyes, dice, ¿verdad? Como que si fuera una I latina. Bueno, valga el comentario. Muchas gracias por la lectura. Entonces, fíjense que de conformidad con el artículo 135, claro, está la Corte de Constitucionalidad, están los tribunales del sistema, pero quienes, como un deber y derecho cívico, debemos asumir una actitud porque se cumpla la Constitución, somos los ciudadanos, ¿verdad? Cuando advirtamos, cuando percibamos, cuando estemos convencidos de que hay procesos en los cuales de manera evidente se está sesgando, tergiversando y violando la Constitución, debemos asumir las actitudes cívicas que proceden de defensa de la Constitución. Bueno, hablemos ahora de la protección constitucional. Fíjense que la protección constitucional no impone necesaria, indispensable y exclusivamente el uso del derecho, porque hay una serie de instrumentos, aquí se los señalo, instrumentos políticos, económicos, sociales y jurídicos, ¿verdad?, que tienen el propósito de limitar al poder público y que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la Constitución. Fíjense que ese es el objeto de la Constitución. Yo les platiqué que hubo una época, al principio de la Edad Moderna, el poder se reconcentró. En la Edad Media se dividió, ¿verdad? Estaban los señores feudales, eran señores muy poderosos,
tanto, a veces más que el propio rey, pero luego, al principio de la Edad Moderna, se reconcentró el poder político en el rey y surgió el absolutismo. Entonces, los reyes crearon la famosa tesis del derecho divino de los reyes. Los reyes solo debían acatar las disposiciones de Dios, ¿verdad?, que eran preceptos emitidos en esa época por la que era la iglesia más poderosa, ¿verdad?, que era la iglesia católica. Entonces, era a caer en la arbitrariedad, pero acontecimientos como la Revolución Francesa propiciaron el surgimiento de la Constitución, y de conformidad con la Constitución, gobernantes y gobernados deben acatar la ley. Y la Constitución lo que pretende es básicamente limitar el poder público. Por eso es que los funcionarios, al contrario de los ciudadanos, solo pueden hacer lo que la ley nos faculte. Los ciudadanos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Entonces hay mecanismos políticos para preservar la integridad de la Constitución. Por ejemplo, uno de los mecanismos políticos que surgió también de la Revolución Francesa es la división de poderes. Les acabo de señalar que hubo un momento en el cual el poder estaba concentrado absolutamente en el rey, a principios de la Edad Moderna, ¿verdad? Y eso conllevaba una serie de situaciones incorrectas e inconvenientes, porque al rey no se le podía refutar absolutamente nada. Entonces, los teóricos de la época, como John Locke y Montesquieu, señalaron algo que en la actualidad es un paradigma jurídico, ¿verdad? El hecho de que el poder, que es uno, debe ser ejercido por tres órganos, ¿verdad? El organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Entonces, la división de poderes es, en principio, como lo vamos a ver seguidamente, una manifestación de control de constitucionalidad. Fíjense que esta es de seguro una pregunta del examen. ¿Qué son los controles intraorgánicos y los controles interorgánicos? Todas las dependencias del Estado deben ejercer un control intraorgánico al interior. Por ejemplo, un ministerio. El ministerio debe controlar a sus direcciones, a sus departamentos, que observen la Constitución. Ese es un control intraorgánico, cuando, por ejemplo, el ministro controla el despacho de los viceministros controlan que los directores que correspondan están cumpliendo con la Constitución y con la ley y que la respetan. Pero fíjense que probablemente esa labor no resulta tan dificultosa, ¿verdad? Porque los ministros tienen potestad extrema de conformidad con el artículo 193 y 194, tienen competencia sobre las diferentes, lo voy a leer en este momento, solo lo ubico. Vean por favor el artículo 193, que si no me equivoco, no, 193 sí, dice. 193 ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrán los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y competencias que la misma señale. Dice el 194, funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Es decir, él va a controlar su ministerio. Ese es un control intraorgánico, porque él controla su ministerio, que se actúe de conformidad con la Constitución y la ley. Pero fíjense que también hay un control interorgánico, cuando los órganos legislativo, ejecutivo y judicial
se controlan entre sí. Esa es realmente una manifestación de la división de los poderes. Fíjense que, por ejemplo, el Ejecutivo realiza un control de las labores del Legislativo a través del veto. Vean el artículo... Bueno, no, ahí no está bien. ¿No? No, ahí no está bien. Compañera, ¿puede apagar su micrófono? Micrófono, por favor. Andrea Juárez. Por favor, compañera. Muchas gracias, compañeros. Son ustedes muy finos. Bueno, les señalaba yo que los controles interorgánicos son sumamente importantes. Cuando el Ejecutivo controla al Legislativo, el Legislativo controla al Ejecutivo, el Judicial los controla a ambos. ¿Cómo los controla? Por ejemplo, fíjense que la labor del organismo legislativo, del Congreso, es la emisión de leyes y la fiscalización. Dicen ellos que tal vez le han dado en los últimos tiempos más énfasis a la fiscalización, porque sobre todo en estas épocas de elecciones, ¿verdad? Pero imagínense que el legislativo emite una ley que vulnera la Constitución, entonces el presidente en Consejo de Ministros tiene la oportunidad de vetarla. ¿Qué quiere decir de vetarla? No la sanciona y no la publica. Vean el artículo 178, por favor. Ya lo tienen a la vista. Ya está. Dice, veto, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente, es decir, el veto es un control constitucional que el Ejecutivo ejerce sobre las leyes que consideren constitucionales. Realmente en un país como el nuestro, que es un país subdesarrollado en extremo, ¿verdad? Pues se ha convertido en un control político, en una medición de fuerzas políticas, pero en rigor y en pureza debe ser un mecanismo para evitar la lesión constitucional. Entonces el presidente le regresa el decreto, ¿verdad?, que ha emitido el Congreso. Esto también está legislado, si mal no recuerdo, en el artículo 183, creo que en la literal H, demos, por favor, 183, literal H. Sí, dice que son funciones del presidente, ¿verdad? Y en la literal H ya lo ubicaron. Ya está. Entonces dice, el presidente puede ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo. Pero entonces, un mecanismo de control de la constitucionalidad es el veto. ¿Y qué es lo que puede realizar el Congreso, el organismo legislativo, a controlar que el presidente actúe de conformidad con la Constitución? Veamos el artículo 166, que es el artículo que regula la interpelación de los ministros. Tráiganlo a la vista, por favor. Dice: ¿ya lo tienen a la vista? Sí, gracias. Muy bien. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares. Ahí no tienen obligación de contestar, ¿verdad? Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar
calificar las preguntas o restringirlas. Y miren los efectos, están regulados en el 167. Dice, efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. Claro, ahí hay una forma de resolverlo, ¿verdad? Pero vean la mecánica de control. El Ejecutivo controla al Legislativo a través del veto y de otros mecanismos, ¿verdad? Pero este es probablemente el más importante, y el Legislativo a través de la interpelación de los ministros. En rigor, lo que tendría, que controlarse y defenderse es la pureza de la Constitución, pero se ha convertido en un mecanismo político, y a veces ni político, sino politiquero, ¿verdad? Pero fíjense que también hay circunstancias en las cuales se ejercen controles económicos y hacendarios. Por ejemplo, miremos el artículo, ya que andamos cerca en el 166, el artículo 171, ese sí lo consigné en el temario. Vean, por favor, el artículo 171. ¿Ya lo tienen a la vista? Yalik. Sí, gracias. Muy bien. El artículo 171, ahora el que no lo encuentre soy yo, dice en la literal C, dice lo relativo a la aprobación del presupuesto, dice, en la literal B es, yo creo que les puse literal C, pero es la literal B, dice aprobar, modificar o improbar, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación. Entonces, por favor, ahí les pido disculpas, es 171 literal B. Ese es un mecanismo de control. El presidente no decide ni determina por su propio arbitrio lo relativo al presupuesto. Tiene que remitírselo al Congreso para que éste en su momento lo apruebe, ¿verdad? O lo repruebe, ¿verdad? Y por eso se discute de una manera tan extrema. También consultemos sobre el particular el artículo 183, literal J, que se refiere también al presupuesto. 183 literal J dice lo siguiente, FG HIJ, someter anualmente al Congreso, esa es la obligación del presidente, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Entonces adviertan ustedes, pues hay controles intraórganos que, repito, realizan de conformidad con los artículos 183 y 184 que ya leímos los ministros, ¿verdad?, en relación a su ministerio. Pero hay también controles interórganos, que son los que se realizan entre las manifestaciones del poder público, como la aprobación del presupuesto. Y hay también mecanismos de control de tipo social. El mecanismo de control de tipo social lo realiza realmente los grupos de la sociedad civil organizados, ¿verdad? Son grupos intermedios. Se supone que los partidos políticos tendrían que realizar esta labor y en efecto, en alguna medida la realizan en algunas ocasiones cuando asumen criterios de oposición en contra de los planteamientos que se formulan y que violan la Constitución.
Lamentablemente, el Congreso ha posibilitado que se le hagan señalamientos de diverso tipo y se dicen que hay partidos alineados, que hay grupos de diputados alineados y que no votan en contra, ¿verdad?, de planteamientos que muchas veces son contrarios a la Constitución. Ahora, la sociedad civil se ha asumido una serie de conductas valerosas y admirables en donde manifiestan su oposición a procedimientos que de alguna manera están lesionando las leyes y los conceptos de la democracia, ¿verdad? Entonces, esto es lo relativo a la defensa de la Constitución, que como ustedes pueden ver, se puede hacer por medios políticos, económicos, hacendarios y sociales. Pero lo que no quiere decir que lo anterior no nos incumba, es de nuestra incumbencia, por supuesto. Pero lo que vamos a desarrollar, a examinar, a estudiar, es lo relativo a los mecanismos jurídicos para defender la Constitución, porque somos y vamos a ser abogados, ustedes van a ser abogados, entonces hay mecanismos que defienden la Constitución. Aquí se lo señalé, ¿verdad? La rigidez constitucional es un dificultoso procedimiento de reforma constitucional que contribuye a su defensa. Fíjense que hubo una época en que en Guatemala la Constitución no tenía validez ni se le respetaba, bueno, ahora tal vez en algunas actitudes, pero hubo un lapso después de la Revolución del 44 en la cual se instauraron regímenes irrespetuosos, habían golpes de Estado a cada momento y se reformaban las constituciones de la manera más grotesca que ustedes se pueden imaginar. Por eso es que se instauró, como lo vamos a ver en el futuro, la rigidez constitucional. Hay artículos de la Constitución que no pueden ser reformados, ¿verdad? Vean, por favor, el artículo 278. Ya, ¿Ya lo licenciado. tienen? Dice, Ya. para reformar que es el 277, el 278, para reformar o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no es tan fácil ahora proceder a realizar una reforma, ¿verdad? Y hay artículos no reformables, que son los regulados en el artículo 281, que les pido por favor que vean. Dice el artículo 281, artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Estos se refieren a que el presidente, por ejemplo, no puede prorrogar, ¿verdad? Ya él no puede prorrogar su permanencia, no se puede atentar contra la condición de Estado soberano y republicano. Hay artículos muy especiales en los cuales el que ha sido golpista, ¿verdad?, el que ha propiciado un golpe y ha arribado al poder por esa vía, no puede participar en una elección, aunque aquí ya se dio, ¿verdad?, a principios del siglo. Entonces, esos son elementos jurídicos muy importantes, pero las garantías constitucionales son trascendentes, ¿verdad? Están en el número 5. Las garantías constitucionales son los procesos constitucionales que posibilitan la defensa de la Constitución, ¿verdad? Les voy a leer esta parte, aquí se lo sintetizo. Dice, las garantías constitucionales son los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar
de los instrumentos protectores, instrumentos destinados a la corrección de lo que se llama una patología constitucional. En Guatemala se vivió una patología constitucional, ustedes recuérdense todavía, bueno, ustedes probablemente no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero a mediados de los años 90, el propio presidente violó la Constitución, canceló, que era Serrano Elías, ¿verdad? Canceló el Congreso y quiso capturar al Procurador de los Derechos Humanos y fue la Corte de Constitucionalidad, como lo vamos a estudiar en algunos minutos, la que rescató el orden constitucional. Ahora, para concluir, ¿cuáles son las garantías constitucionales que contempla la Constitución? Las que vamos a estudiar son estas: la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos y la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Fíjense que aquí vamos a agregar una figura muy especial que es el habeas data, que es también, no está, algunos dicen que no está regulado expresamente en la Constitución y pudiera ser que no lo esté, pero es el derecho de acceso a la información, ¿verdad? Y en razón de ese habeas data es que se han creado estas oficinas en las instituciones públicas en donde no se puede negar la información y hay una ley de acceso a la información. Entonces aunque algunos digan que no, es una garantía constitucional que nosotros vamos a estudiar. Entonces, las garantías constitucionales que contempla la Constitución y que nosotros vamos a estudiar son la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de leyes en caso concreto, la inconstitucionalidad de leyes de carácter general y el habeas data. Con esto concluimos nuestra exposición de esta noche y hoy no les voy a hacer preguntas. Les deseo que descansen y los saludaré nuevamente el lunes de la semana venidera. Que tengan ustedes muy buenos. Licenciado, una pregunta nada más antes de finalizar la clase. Cuando usted hablaba solo de el control interorgánico, eso es lo mismo que la ley de pesos